Bienvenidos y bienvenidas al webinar de las masculinidades hegemónicas a las deconstruidas. Este webinar hace parte de una apuesta de Forum CIP por visibilizar diferentes lugares de enunciación y formas de entender el género como elementos claves para fortalecer la democracia y contribuir a la construcción de un mundo justo y sostenible en donde las personas, sin motivo de discriminación alguna, puedan ser agentes de cambio. Antes de dar inicio, los y les invito a alistar una bebida caliente de su preferencia, que acompañe nuestra conversación. El día de hoy estaremos conversando con Sebastián Molano, colombiano, con experiencia en temas de participación política de las mujeres, hombres y masculinidades y comunicación para el cambio social, con énfasis en las desigualdades de género. Lidera el proyecto Desafiando Roles de Género o Defying Gender Roles desde 2015, el cual busca desafiar roles dañinos de género e impulsar un cambio radical en la construcción de la masculinidad. Desde 2017 trabaja como asesor senior en temas de género para Oxfam America. Sebastián tiene 14 años de experiencia trabajando principalmente en el continente americano, incluyendo 4 años en la frontera dominico-haitiana. Trabajo diplomático y político en elecciones, proyectos electorales y desarrollo internacional. Actualmente vive en Boston, donde tiene como mayor responsabilidad el cuidado de su hijo de 2 años. Sebastián, bienvenido y muchas gracias por participar en este espacio en medio de todos los acontecimientos que en el mundo se están dando. Valeria, es un gusto verte de nuevo y muchísimas gracias a ti, a los y las colegas de Forum City y todas las personas que se están conectando a conversar en esta mañana. Para mí es un privilegio poder tener audiencia y espacio para poder compartir muchas de las ideas y de los cuestionamientos con los que estamos todas las personas lidiando, ¿no? Con estos temas de las masculinidades y la gran pregunta de qué significa ser hombre. Sí. Cuéntanos un poco de tu plataforma Defying Gender Roles, por favor. Gracias, sí, pues Define Gender Roles o Desafiando Roles de Género, como tú lo dijiste, es un proyecto que nace en el 2015 de una necesidad de ver cómo estos temas de la articulación de las masculinidades, de los roles de género, limitan la experiencia de vida de las personas y el ejercicio de sus derechos. Y al mismo tiempo ver que estos temas a veces se tratan de forma separada. Entonces hablamos de violencia machista contra las mujeres y la población LGTBI, el cuidado, el liderazgo, la participación política de las mujeres. Y esto no son capas, no es como si estuviéramos comiéndonos una milhoja y tuviéramos capas de cosas. Esto es una mezcla, es más como un salpicón, ¿verdad? Estos temas hacen parte de nuestra existencia desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y dependiendo de quiénes somos y cómo nos presentamos en el mundo, la posición en términos de los privilegios que tenemos, la subordinación y las experiencias de vida son muy diferentes. Entonces, este fue un intento de empezar a hacer eso visible, crear un espacio de reflexión crítica para poner información que le permita a la gente de forma introspectiva empezar a entender por qué actúa de la forma como actúa y cuáles son los limitantes de su experiencia de vida y de las personas a su alrededor. Entonces nació desde esa perspectiva con un deseo de invitar a más personas a visibilizarlo en un momento en el que todavía el tema de las masculinidades estaba muy escondido, muy atrás, muy dormido, y pues a la actualidad tenemos más o menos 3.500, 3.300 seguidores en Facebook, pero más que eso es una conversación rica sobre lo que está pasando y diferentes voces desde el feminismo, una articulación desde el feminismo muy fuerte para ser propositivos en los temas de cómo lidiamos con esta situación de la vida y la forma en que las diferentes personas experimentan el ejercicio de sus derechos y su día a día. Entonces de ahí nace Define Gender Roles. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, para contarles a todas las personas que nos están viendo y escuchando por Facebook Live, este webinar se desarrollará a través de una serie de preguntas e inquietudes e intereses que sobre este tema se generan en las personas. Para las personas que nos están acompañando en Facebook Live, no olviden que podrán enviar sus preguntas por el chat de la transmisión y que estaremos muy pendientes para en esta conversación que solamente no seamos Sebastián y yo, sino que también podamos recoger las inquietudes y preguntas que ustedes tengan al respecto. Entonces, bueno, para empezar, Sebastián, quisiera que nos contaras cuándo, dónde y cómo se empieza a hablar de masculinidades y por qué es importante hablar de esto.
Bueno, el tema de las masculinidades, si nos ubicamos en términos de tiempo, empieza a surgir de manera un poco tímida, pero al mismo tiempo avanzando a finales de los 70 y a principios de los 80, generalmente en contextos como los europeos, principalmente en los países nórdicos, en Noruega, Suecia y también en Estados Unidos, se empieza a dar mucha conversación acerca de el entender la parte relacional del género, ¿no? Cuando pensamos en los derechos de las mujeres, en las luchas de las mujeres, se empieza a hablar de, bueno, pero si estamos hablando de la construcción de estos elementos de la feminidad, de lo que significa ser mujer, hay una contraparte a eso que es los hombres. Desde esa perspectiva es muy binaria, ¿no? Es hombres y mujeres y ese entendimiento desde una noción y construcción más al principio con base en la biología, o sea, lo que define a un hombre y una mujer en ese contexto, y más empieza a desarrollarse ya con una noción de la construcción social, de lo que eso significa. En los 80 empieza a haber acercamientos más desde la academia, sociología, antropología, psicología, y empezamos a ver personas como Michael Kimmel, que es un sociólogo estadounidense muy reconocido, y Raywin Connell, que es la persona que empieza a poner conceptos muy claros sobre la exploración de la masculinidad, principalmente, y lo vamos a hablar más adelante, el concepto de la masculinidades hegemónicas. Y empieza ya a partir de los 90, entonces es una transición en el feminismo de la segunda ola hacia la tercera ola del feminismo, y en los 90 ya en esa exploración de los derechos sexuales, en esa exploración de la diversidad, empieza a tener más auge, y hay por ejemplo, un documento muy interesante que se llama Manhood in the Making, o cómo se va desarrollando la masculinidad, y es un estudio de un profesor de Yale University en Estados Unidos que se llama David Gilmour, que se va a explorar en el mundo, tratar de entender cuáles son los elementos comunes de lo que constituyen ser hombre. Entonces, eso es como una de la base, empieza muy académica, después empieza a expandirse un poco más hacia la práctica. Los 90 es un espacio donde eso se da más, y en sectores como en América Latina hay trabajos que vienen desde esos años, como los que se vienen realizando en Costa Rica, los que se vienen realizando en Nicaragua, desde una perspectiva también de lo que pasaba social y políticamente con la teología de la liberación, con los movimientos guerrilleros como el sandinista en ese momento, organizaciones como Punto de Encuentro. Y en el caso de Colombia, digamos que eso empieza a emerger un poco más fuerte en los 90, a finales de los 90, desde la academia y desde las feministas, ¿no? Empieza a haber una intersección de experiencias que llevan a que desde el feminismo empiecen a surgir, y ya lo que vemos, digamos, hoy en día es que hay organizaciones a nivel internacional como Promundo que tienen redes de articulación de trabajo de masculinidad como Men Engage, como Men Care, que es una campaña de paternidades. Y en Latinoamérica tenemos un acervo de experiencias fascinante. En Colombia, pues la mesa de masculinidades, las redes que existen, los trabajos a nivel local, organizaciones como M en México, el Instituto de Masculinidades y Cambio Social en Argentina. Entonces hay muchas experiencias muy interesantes que son más contextualizadas, pero mucho del pensamiento todavía se sigue dando en los países anglófonos, en inglés, y en los países de Europa. Pero es un campo que sale y surge de los estudios de las mujeres. Algunos discuten si es un subgrupo de esos estudios, otros discuten que las masculinidades como tales no debe ser entendido así, sino más como los estudios críticos sobre las masculinidades. Entonces hay diferentes escuelas que están proponiendo formas de entenderlo, pero la realidad es que es muy naciente todavía. Esto no tiene más de 30 años y no se presenta, digamos, como una propuesta académica en el mainstream, en la parte general, de una forma fuerte como puede ser el feminismo, ¿no? Bueno, y ya tú lo venías mencionando, de un tiempo para acá se escucha hablar sobre masculinidades, nuevas masculinidades, masculinidades hegemónicas, masculinidades deconstruidas, masculinidades transformadas. Entonces, ¿qué son las masculinidades? ¿Y cuántos tipos de masculinidades hay? ¿Y existe una masculinidad correcta, incorrecta? Pues mira, esa pregunta de qué son las masculinidades, eh,
es la que deriva mucho del trabajo que se viene haciendo y que se está pensando. Antes de que entremos en esa materia, yo creo que es muy importante que cuando se acerca, hay un acercamiento hacia el entendimiento de las masculinidades, es muy importante entender 4 cosas. La primera es que es relacional. Cuando hablamos de qué significa ser hombre, es qué significa ser hombre en oposición a qué, en comparación a qué. Eso va a ser importante. Entonces, y lo vamos a explorar ahora cuando veamos un poco de cómo vamos de masculinidades tradicionales, hegemónicas, hacia estos variantes conceptos de masculinidades alternativas, de masculinidades nuevas, etc. El segundo es que los conceptos son socialmente construidos. Entonces, la respuesta de qué son las masculinidades hoy es muy diferente a lo que eran para nuestros papás, para nuestros abuelos, de lo que son en Arabia Saudita, de lo que son en Colombia, de lo que son en Europa. Entonces, el contexto es muy importante. El tercero es que las relaciones de género son relaciones asimétricas en las cuales la forma en cómo se ha construido socialmente la distribución del poder pone a las mujeres en una situación de subordinación. Y por eso el repensar la manera en cómo esas relaciones de asimetría operan lleva a desafiar el entendimiento de lo que son las masculinidades. Entonces, hay una asimetría de poder. El hecho de ser hombre o mujer o pertenecer a un grupo de diversidad sexual limita la experimentación y la forma en la cual las personas ejercen sus derechos. Y eso no me lo estoy inventando yo. Existe evidencia histórica sobre eso y también la experiencia que cada uno de nosotros tiene en su vida. Entonces, esa construcción de esa simetría lo que hace es que otorga privilegios y pone a las personas en un espacio de subordinación y opresión. Cuando yo hablo de privilegios, porque es una palabra que se usa mucho, hablamos de las ventajas, los beneficios que las personas tienen y que no se han ganado. Por ejemplo, el hecho de nacer hombre en un lugar como en Colombia me permite caminar en la calle sin que me estén silbando y diciendo cosas. Y yo no hice nada para eso. Yo tenía que haber nacido solamente y presentarme como un hombre. Entonces, cuando hablamos de privilegio, hablamos de eso, cosas de las cuales disfrutamos y de las cuales no nos hemos ganado, que han sido ventajas que hemos adquirido por el solo hecho de la forma en cómo existimos y nos presentamos en un contexto. La forma como se ha construido la masculinidad tradicional está directamente ligada con el mantenimiento de unos privilegios que ponen a los hombres en una posición de superioridad y a las mujeres en una posición de subordinación. Entonces, como les decía, es binaria, ¿no? Ese entendimiento de mujeres y hombres, no hay más. Y la construcción de la masculinidad, que es la serie de comportamientos de lo que significan ser, no ser o debe ser hombres. Entonces, cuando hablamos de masculinidad son comportamientos, actitudes, valores de lo que significa ser, no ser o debe ser un hombre en un contexto. Esas masculinidades tradicionales están presentadas en oposición. Entonces, yo soy hombre si yo no soy una mujer. Yo soy hombre si yo no soy una niña o un niño. Y desde la perspectiva tradicional, yo soy hombre si yo soy heterosexual. Eso es muy importante, porque dentro de esa escala de jerarquía que da y otorga y quita derechos y privilegios, los hombres heterosexuales son el grupo más privilegiado. Y de ahí para abajo empieza una jerarquización de personas que tienen menores privilegios y están en posiciones de más opresión y vulnerabilidad. Entonces, toda esta carreta es como, bueno, sí, pero ¿y qué significa eso en la vida real? Lo que significa es que la construcción de la masculinidad tradicional, al ser en oposición a otros, es muy frágil. Es algo que se ve lastimada y se pierde muy fácil. Les pongo un ejemplo. Si un hombre se pone una camisa rosada dentro de esa construcción de masculinidad tradicional, entonces es gay, porque hay una asociación de ciertas cosas que deben ser hacia las mujeres, hacia lo femenino. Entonces hay una construcción de unos roles, expectativas, estereotipos de qué significa ser hombre. Entonces, si el rosado es un color femenino, por ende es para las mujeres, y si un hombre se lo pone, entonces tal vez su orientación sexual no es heterosexual. Muchas de estas cosas las vemos y las vivimos en el día a día, pero cuando escuchamos esta carreta parece que nos estuvieran hablando de otra historia.
Para eso, para que un poco aterricemos los conceptos, les voy a pedir a las colegas en el chat que podamos ver el primer video, el que dice 48 cosas que los hombres escuchan en su vida. Un poco para aterrizar los conceptos. Boys don't play with dolls. Pink is a girl's color. Boys don't cry. Wow, you're so strong. You got hit by a girl? You throw like a girl. What are you, gay? Don't be such a pussy. You don't watch football? You're such a mama's boy. You're so scrawny. He can't even grow a beard. Are you more of an ass man or a boob man? Dude, you're still a virgin? Nice guys finish last. Hit it and quit it. Boys will be boys. It's a pretty colorful cocktail you've got there. You're so sensitive for a guy. Dude, are you on your period? Between you and your boyfriend, who's the man? Sorry, I don't date short guys. Whoa, you slept with her? Don't sleep with a virgin. They get clingy. You can't make a hoe a housewife. You're gonna let that guy talk to your girlfriend? Now you gotta fight him. Don't be a little bitch. Stop being such a fag. Man up. You're gonna see Adele in concert? You cry during movies? You're gonna let her talk to you like that? She has you whipped. You're the nurse? I thought you were the doctor. Have you ever done a day of real work in your life? Your wife's not taking your last name? Do you mind that she makes more money than you? Isn't that emasculating? So, you're just a stay-at-home dad? You gonna let your son take dance class? All men cheat. They're programmed that way. Nice car. Overcompensating for something? You better keep that daughter of yours locked up. You do the cooking? I see who wears the pants in your marriage. Can you even get it up? He was from a time when men were men. Entonces, como pueden ver en el video, yo quiero que piensen, se sitúen en un momento en su vida y digan, ¿a mí me han dicho esas cosas? ¿O yo he dicho esas cosas a otros? Y es como, sí, todo el tiempo, es un constante cumplimiento de expectativas y son expectativas que no son realistas. Entonces, esa discrepancia entre las expectativas y la realidad hace que se construya una noción de que para ser hombre hay que cumplir ciertas cosas que son básicas para poder acceder a los privilegios que tenemos. Porque si yo, como un hombre, no soy el más fuerte, entonces soy débil, entonces los demás me la montan, entonces se aprovechan de mí, y es una construcción de expectativas. Lo que eso hace es que como ese gap no se puede cumplir, haya mucha marginalización dentro de los mismos hombres, que haya jerarquías de los hombres, pero a la vez que se generen las bases para, por ejemplo, justificar el uso de la violencia. Entonces, ese es un tema de cómo se construye la masculinidad tradicional. Y como les contaba hace un momento, cuando hablábamos de este señor David Gilmour, que hizo este estudio antropológico en varios países del mundo, este señor identificó 3 elementos que construyen esa masculinidad muy fuertes, que son el rol de proveedor, el rol de protector y el rol reproductor, ¿no? Entonces, el rol de proveedor, el que va y busca la plata, es que yo soy el hombre de la casa, entonces yo tengo la plata, y como yo traigo la plata, yo tomo las decisiones, y como yo tomo las decisiones, yo estoy en control, y como yo estoy en control, la independencia es una de esas características de ser el proveedor. Entonces, ¿qué genera eso? Que haya una posición del hombre en el que el acceso a los recursos y su uso vienen dados por quien trae la plata. Entonces, ¿qué se valora como trabajo? El que trae la plata, el trabajo que se hace en las casas para cuidar a la familia, criar a los hijos, mantener el hogar, no se considera como un trabajo importante porque es no remunerado. Y desde ahí se empieza esa construcción de que el trabajo que vale es el que hace fuera de la casa, y por eso el que se hace en la casa no importa, y por eso los hombres muchas veces no lo hacen. Lo hacen las mujeres, y se construye esta noción de que el trabajo de la casa es cosa de mujeres. Entonces, esta noción tradicional refuerza esos elementos que nosotros experimentamos en la vida. Y lo digo yo, habiendo crecido en un hogar con una mamá cabeza de hogar preciosa, amorosa, que me impedía hacer cualquier cosa que tuviera que ver con el hogar. Entonces, hasta mis 23 años, no sabía cocinar, no sabía lavar ropa, totalmente inútil como un adulto funcionante. Porque estos elementos de qué significa ser hombre y mujer están muy en nuestras culturas y muchas veces manifiestan en formas en que no queremos causar daño, pero al final que tiene repercusiones en la vida. Entonces tenemos el protector. También tenemos perdón, este es el proveedor. También tenemos el segundo, que es el protector. El protector es el que, como su nombre lo indica, protege a la familia, protege a sí mismo, protege la patria, la nación. Entonces es el que dice, usted me va a hacer algo, entonces que nos damos
y es el uso de la violencia y de la fuerza física para marcar territorio. Entonces justifica la agresión, justifica el uso de la violencia para proteger su reputación. Es que usted me está diciendo gay, es que usted me está diciendo afeminado, es que usted le está hablando a mi novia, la territorialidad como lo que nos pertenece, ¿no? Y tiene que ver mucho con las emociones. En esta visión tradicional de la masculinidad, las emociones que se nos permiten a los hombres expresar es la rabia, ¿no? Entonces, no, está mal genio. No, es que él es así, él es mal geniado. No, o es que los hombres son así porque es que los hombres solo piensan en sexo. Entonces está la parte sexual y la parte del mal genio. Como si el resto de las emociones, del cúmulo y el espectro de emociones que pueden sentir una persona no estuviera disponible para los hombres. Desde muy pequeños se nos enseña a que los hombres no lloran, porque eso nos hace ver débiles, y ser débiles va en contra de esa noción de fortaleza que nos hace ver como hombres, y nos quita la posibilidad de ser dominantes y de ejercer esa superioridad. Por eso, cuando le dicen a un niño, no sea niña, no llore, están tratando de reforzar que el debe ser de un hombre no implica la emocional, la expresión de emociones, de miedo, de temor, de nostalgia, de dolor. Lo que eso genera es que en casos como en Colombia tengamos que enfrentar cosas como que nos intoxicamos para desintoxicarnos. Entonces, como hombre nos sentamos a tomar y después de la tercera botella de aguardiente, ahí sí hablamos de nuestros sentimientos. Y el otro día estamos con un guayabo que no nos lo aguantamos, pero nos sentimos mejor, porque nos intoxicamos físicamente para desintoxicarnos espiritualmente. El tercer elemento es el del procreador, ¿no? El de sexo, yo soy un hombre, yo soy un macho, entre más mujeres mejor. La paternidad es algo que nos pasa a los hombres, pero una paternidad de venga, cambio pañales y soy responsable, no, es de tener hijos, reproducir el apellido, que también muestra esa relación de que a veces como que, bueno, pero yo soy un hombre que traigo la comida a la casa, respondo por mis hijos, pero pues si yo tengo una relación extramarital, está bien, porque pues es que yo soy hombre. Y si lo volteamos y decimos en una pareja heterosexual, si eso pasa con las mujeres, entonces a las mujeres no se le pueden permitir esas libertades. Entonces, esa construcción tradicional de lo que significa ser hombre lo que hace es que refuerza que hay una masculinidad hegemónica. Y esa masculinidad hegemónica, que es un término que usa Rywin Connell, que es una socióloga australiana que ha sido quien ha desarrollado el andamiaje académico para entender los conceptos sobre la masculinidad, habla que estas son prácticas que permitan a los hombres la dominación sobre las mujeres y contra otros grupos. Entonces, cuando hablamos de masculinidades hegemónicas, hablamos de eso, una serie de comportamientos y patrones que permiten que esa dominación de los hombres se mantenga sobre las mujeres y, como lo vemos ahora, sobre otros grupos de la diversidad sexual y sobre los mismos hombres, porque hay masculinidades que son subordinadas, ¿no? El hombre que dice, no, es que esto para mí lo de la violencia, esto para mí lo del fútbol no es, el fútbol no es para mí. Entonces como a usted no le gusta el fútbol, entonces usted no es tan hombre. Entonces empieza a haber unas masculinidades también subordinadas sobre esa noción de lo que significa ser hombre. Eso aplica para la casa, para el trabajo y para los líderes. En un país como el colombiano tenemos que pensar cómo el liderazgo de los presidentes, de los antiguos presidentes, caben en este triángulo de por qué a los hombres o por qué a los colombianos nos gusta mejor un presidente que diga es que aquí yo tengo el poder y voy con las armas, que está trayendo a la superficie. Entonces les dejo eso para que ustedes lo piensen y lo indaguen un poquito más, y si podemos ver el segundo video. Este video, les digo, el audio está en inglés y es intencional. Quiero que se enfoquen más en las imágenes que en el audio, para que aterricemos un poquito más este tema de la masculinidad hegemónica.
bored and get slapped, then cry out loud, learn to walk and talk, make your parents proud, go to school, get your grades, and don't be late. Meet a girl and take her on a date. Be good at sports, play hard, run fast, careful climbing the rope. In gym class, graduate, go to college to impress your dad. Have as much fun as he thought he had. Lift weights, be strong, know how to fight, stay safe, shoot cool, go out all night, drink beer, do shots, drink more, throw up, pick up the check, act grown up, be tough, be cool, be full of pride. Do not show your sensitive side, hold the door, shake hands, get up your seat, be polite to all you meet. You are expected to carry all the heavy things and work till you're 60 and plan for retiring. And all your friends are getting married, and so should you. Find a nice girl who'll say, I do. Walk the dog, trim the hedge, and mow the yard. Honey, can you open this jar? Have a kid, it's time for a family. Before you know it, you'll have 3. Don't down a beer now, you're a gentleman. Make time for your friends, but be back by 10. Don't use a map, always know where you are. Change a tire while they wait in the car. If you hear a noise in the middle of the night, go check it out with the flashlight. You've come this far, and it wasn't a breeze. No matter what happens, you feel at ease. You can take on anything, of course you can, because you're a man. A man! A man! Wow, es una carrera. Este video, pues para las personas que no lo han visto antes, es un video del 2011 y es un video que le hizo una compañía que se llama Dove Men Care. Entonces Dove es una empresa de Unilever y Dove Men Care vende productos para la higiene para hombres. Entonces este comercial es un comercial que costó $60 millones hacerlo, porque fue un comercial que se pasó por primera vez en el Super Bowl o el Supertazón, que es el evento deportivo más importante en Estados Unidos. Les pido que cuando tengan el espacio vean este video. Yo llevo usando este video 8 años y cada vez que lo veo encuentro algo diferente, porque digo, ¿cómo se sentaron a decir, bueno, vamos a poner todos los estereotipos de la masculinidad tradicional y meterle toda la plata del mundo para hacerlo en 1 minuto? Les quedó fantástico. Desde la música, ¿no? Tararán, tararán, ya, el oeste, ya estoy en el oeste montado en un caballo con un arma. Empieza desde la concepción de nacer, tener hijos, y es heterosexual. Ustedes no ven nada que no es heterosexual, es heterosexual. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, oiga, ¿qué es ese cuento de, yo escucho eso de heteronormativo, heteropatriarcal? Pues cuando hablamos de heteronormatividad, lo que hablamos es que hay una serie de normas, conceptos, valores, entendimientos que privilegian el ser heterosexual frente a cualquier otra opción, ¿no? Entonces, desde el principio están haciendo la relación de usted se vuelve papá, y eso lo hacen los hombres porque la paternidad es un cambio muy importante en la masculinidad tradicional, pero lo hace con una mujer, ¿no? Entonces ya, desde ahí, esto es heterosexual. Y después empieza desde muy chiquito, ¿no? Entonces empieza, juegue deportes de puños, sea amable, de la silla en el bus, pero también sea capaz de tomar trago, mucho trago, pague la cuenta, cargue cosas pesadas, no diga que está perdido, no muestre sus emociones, y llega un punto en que el man cumple 40 años y dice, llegué, lo logré, soy un hombre ahora, y es como, ok, no. Esa es la expectativa que nos están vendiendo de la masculinidad tradicional, y es una expectativa que muchos hemos visto en nuestros papás, en nuestros tíos, en las figuras paternas en nuestra vida, de no, es que eso es para cuando me retire, y es como, no, es que la vida es hoy, o sea, no podemos esperar a este tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de masculinidades tradicionales, de esto estamos hablando. Y creo que mientras empezamos a escuchar esta carreta y ver los videos, lo que tiende a pasar es que mucho de esto empieza a tener sentido en nuestras vidas, porque está afincado en la experiencia de vida. Entonces, hay una pausa, un paréntesis, porque aquí tomamos un salto hacia hablar de las otras masculinidades de las que Valeria me estaba preguntando. Y hablamos de masculinidades nuevas, alternativas, liberadoras, no violentas, no hegemónicas. Entonces, déjenme, les cuento un poquito de ese tema. Y igualmente vamos a ver unos videos para como que se aterrice el tema. Cuando hablamos de masculinidades nuevas, lo que hablamos es primero algo viejo. Entonces, en este sentido, lo viejo es lo tradicional, ¿no? Y las nuevas es una forma diferente de ser, actuar y presentarse en una sociedad ante este modelo de qué significa proteger, ¿no? Entonces, les pongo un ejemplo. La protección no viene desde que yo como hombre cuido a los demás, viene desde el autocuidado.
yo me cuido, yo me protejo, yo no me siento que mi heterosexualidad está siendo vulnerada porque tengo que ir a hacer un examen de la próstata, y los que estamos entre los 38 a los 45 ya debieron haber ido a hacerse el examen de la próstata, porque de eso se trata. Entonces la protección no empieza hacia afuera, la protección empieza hacia adentro. Entonces son unas nuevas formas de repensar los roles que hemos tenido desde esa construcción de masculinidad. En muchas de esas ocasiones, cuando hablamos de nuevo, hablamos de algo que está cambiando, ¿no? Entonces es algo diferente. ¿Que es progresista o no? Puede ser. Es más un proyecto individual que se puede hacer de un colectivo, no es un proyecto político pensado como lo vamos a ver, por ejemplo, con las masculinidades liberadoras, que ya tienen una concepción diferente. Y las masculinidades nuevas van muy ligadas con las masculinidades alternativas, porque esas masculinidades alternativas también lo que buscan es, de cierta forma, empezar a romper esa noción de que la heterosexualidad es un componente sin el cual no se puede ser hombre. Y es como, no, mi orientación sexual no define la forma, no me saca de ese cuadro. Les pongo un ejemplo. El fútbol que es una de esas prácticas, deportes, espacios sociales donde los hombres interactuamos mucho, porque está muy correlacionado el hombre y la masculinidad con el fútbol. Si ustedes miran, son contados con los dedos de la mano el número de jugadores de fútbol que abiertamente son homosexuales. Y eso tiene que ver porque esa construcción de que el hombre macho, no. Entonces, estas masculinidades alternativas han llevado a que muchos hombres en los deportes, en el básquetbol, en el fútbol americano, en el fútbol, empiecen a decir, es que esto no me hace menos hombre. Y la masculinidad como tal, las formas en las cuales mis comportamientos reflejan un entendimiento de qué es ser hombre, son diferentes y están cambiando. Muchas veces asociamos la masculinidad con hombres, como feminidad con mujeres, porque es la forma tradicional de entenderlo. Son binarios. Y son binarios porque el patriarcado, que es este sistema de reglas que permite la superioridad de los hombres sobre las mujeres y que la justifica en el capitalismo, en el de si trabajas duro consigues todo lo mejor, que hay que autoexplotarse y matarse por la empresa, que los derechos y los sindicatos son para la gente que no quiere hacer nada, ese tipo de cosas, que la ideología de género, ese tipo de elementos, rompen esa posibilidad. Entonces, cuando hablamos de estas masculinidades alternativas, es formas diferentes de presentarnos, pero la masculinidad también tiene que ver con las formas en que, por ejemplo, las mujeres adoptan muchos de los comportamientos para acceder a posiciones o para ejercer su forma de presentarse en el mundo. Entonces, cuando dicen, no, es que mira la jefa, es que la jefa tiene los pantalones, ¿no? ¿Qué significa eso? Que adopta comportamientos y actitudes que están asociadas a los hombres. ¿Para qué? Para poder operar dentro de un contexto en el que si uno no va y grita y golpea la mesa y habla duro, la gente piensa que uno no tiene autoridad. Y al mismo tiempo es que no, es que él es un hombre, es que no le gusta el fútbol y los domingos se queda con sus hijos y los lleva a echar cometa y a comer paleta al parque. Ay, siempre ha sido así, él es así. Pues así como diferente porque le gusta estar con sus hijos y ir a jugar fútbol y quedarse hasta el tercer tiempo a tomar cerveza. Está bien, pero asociamos que el cuidado de los hijos es femenino. O es que no, es que él cocina. Ay, fantástico este hombre que cocina. Que ese es otro tema, podemos hablar del efecto pedestal, que es estos hombres que porque rompen esa noción tradicional, entonces ahora hay que sacarle el carro de bomberos y echarle flores, y no, es que cuida a sus hijos y cambia pañales y no le pega a la mujer, y es como, no, el nivel de requisito para ser hombre es muy bajo. Y estas nuevas masculinidades ponen en evidencia eso, que a veces los comportamientos que tenemos en la mente, las expectativas de los hombres, son tan fuertes que cuando vemos algo diferente, lo aplaudimos y decimos, uy, no, este tipo es una maravilla. Es una maravilla por hacer las mismas cosas que las mujeres llevan haciendo toda la vida, ¿no? Cuando hablamos de masculinidades liberadoras, ya hablamos un poco más de un proyecto político, de un entendimiento de cómo vamos del cambio individual al cambio social y al cambio de las estructuras. Entonces esto se asocia mucho con, por ejemplo, la teoría de la liberación. Y en el caso del trabajo que yo he venido haciendo, para mí la gran influencia ha sido Paulo Freire. Y Paulo Freire entendido no solo desde la parte de la
la educación como liberación, herramienta de liberación, sino el entendimiento de la opresión y el oprimido, ¿no? Entonces tenemos estos hombres patriarcales, tradicionales, que oprimen al resto. Hombres subordinados, mujeres, personas de la comunidad LGTBI, personas que son no binarias, que no se conforman con los roles de género, que son género fluidos. Y para romper esto no podemos pasar a hacerlo, desde mi perspectiva, no podemos pasar a hacerlo de ahora entonces las mujeres son las que dominan, porque entramos en una lógica que lo único que nos lleva es a entender las relaciones entre personas como un juego de suma cero, y no lo es. Y para poder romper con ese tipo de entendimientos y de dinámicas sociales, lo que hay que hacer también es humanizar a los hombres, es humanizarnos. Pero la humanización de los hombres tiene que empezar desde un acervo, desde un entendimiento conceptual muy fuerte en el feminismo. Porque las masculinidades liberadoras también son como el cuento de Caperucita y el lobo, ¿no? Entonces el lobo se pone como la abuelita y dice, no, es que ahora todos somos amigos y amigues, y los hombres, y deme espacio, y los hombres queremos, y a los hombres, y es como, no, los hombres no necesitamos que el feminismo nos haga un espacio. Los hombres necesitamos hacer feministas los espacios que ocupamos, desde la casa hasta los chats con los amigos, hasta el trabajo, hasta la posición política, hasta por quién votamos y hacia cómo nos comportamos en una sociedad, en un contrato social más amplio. Entonces, esas masculinidades liberadoras son muy interesantes porque vienen con un proyecto político y a la vez son muy peligrosas. Porque cuando los hombres que se meten en este cuento no han hecho el trabajo de revisar sus actitudes, de revisarse y de entender cuál es el rol que los hombres juegan en el mantenimiento del patriarcado, en el mantenimiento de las masculinidades tradicionales y de la superioridad y dominación de los hombres, lo que hacen es replicarlas y le quitan espacio a la lucha de las mujeres y le quitan voz. Entonces eso es algo que hay que tenerle mucho cuidado y hay que decirlo. Igualmente esas masculinidades liberadoras también a veces son homofóbicas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hablar de un proceso de liberación cuando no hay cabida para los hombres trans? Cuando no hay cabida para los hombres homosexuales, cuando solo hay cabida para hombres heterosexuales. Yo tuve una experiencia trabajando en Centroamérica, haciendo una investigación para Promundo, en el que hablaba con personas que están trabajando en temas de masculinidades en diferentes países de la región. Y en un país me encontré una experiencia muy, muy diciente y decían, es que esto es una red de hombres. Decía, pero de hombres, hombres. ¿Cómo así que de hombres, hombres? Sí, aquí no homosexuales, gays, no. Aquí somos una red de hombres, hombres. Entonces, ¿cómo el mismo discurso puede llevar a disfrazar las intenciones de la masculinidad tradicional para meterse, ¿no? Y finalmente, para cerrar este tema de las masculinidades, hablamos también de las masculinidades no, que es otra vez en oposición a la masculinidad tradicional, que son las masculinidades violentas, ¿no? Las masculinidades no violentas. Entonces, es una masculinidad que renuncia a ese rol de la protección y el ejercicio de la violencia como tal. Y las no hegemónicas, y es, yo no sigo este patrón de que es que para ser hombre tengo que ir a trabajar en la calle y no me puedo quedar en la casa cuidando a mis hijos, o no puedo cuidar de mis papás, o tengo que tener hijos para ser hombre. No, yo no le jalo a eso. Y finalmente algo que ha tenido más boga en los últimos años y que con la pandemia y con el COVID está tomando unas dimensiones muy importantes, y hay que mantener esa ventanita, hay que mantenerla abierta de todas las formas posibles, es el cuidado de la corresponsabilidad. Pero eso está muy ligado a la paternidad. 80% de los hombres en el mundo van a ser padres en su vida, de diferentes formas, pero eso es el 80%. Entonces es un punto de entrada interesante desde la teoría de cambio de cómo trabajamos con hombres. Pero al mismo tiempo es como, oiga, tenemos que esperar a que este man se vuelva papá para que cambie. ¿En serio? ¿Tenemos que esperar hasta allá o tenemos que decirle, bueno, ahora que tienes hijas lo entiendes? Es como, no, así no funciona. Entonces, desde una perspectiva es muy bueno porque hay un punto de entrada claro y se puede trabajar con hombres en paternidad en un punto que, desde mi perspectiva, redime a los hombres. La paternidad es un momento de decir, pucha, voy a dejar todo esto atrás y voy a redimirme como hombre. Pero al mismo tiempo es en el de, entonces como usted es papá ahora, entonces usted es el autoritario, usted es el que dice qué se hace y qué no se hace, y como usted trae la plata, pues usted hace lo suficiente. Las tareas con la mamá, yo tengo que descansar, vengo mamado a trabajar, y ahora trabajando desde la casa menos, ¿no? Porque ¿para dónde cogen los hombres? Entonces, ese es un poco el cuento como del espectro de las diferentes variantes de la masculinidad. Lo más curioso de todo esto es que todo esto se refleja
en las personas y los hombres y aquellos que se identifican como hombres que están en nuestras vidas. Podemos empezar a mapear, si tuviéramos en un lado la masculinidad, en un espectro, la hegemónica y la más liberadora, y podemos decir, mi papá está acá, mi tía está acá, mi abuelito está acá, mi primo, que era mi prima, pero que ahora es mi primo y todo, y no sabemos cómo hablar, mi familia está acá. No, todo este tipo de cosas que empiezan a generarnos un cambio de percepción y también un cambio de lenguaje. Entonces, es eso, se retroalimenta, ¿no? Si les parece, ahora que estamos hablando de las masculinidades, de las diferentes masculinidades, hay un video, el de masculinidades libres y diversas, que es de Argentina, que me parece muy chévere para ejemplificar un poco como todo lo que surge, porque todo lo que hemos hablado es muy bonito, pero detrás de eso también hay mucha violencia de ese modelo tradicional patriarcal que no se quiere morir, ¿no? Y que hace que en momentos como el actual haya una pandemia similar a la del COVID-19, que es la pandemia de la violencia en los hogares, que son los hombres, es la violencia machista, ¿no? Entonces, si vemos ese video, creo que algunos de esos conceptos van a poder aterrizar más. Ampliamos los derechos, es un momento de felicidad para absolutamente todas las personas. Es libre, libre la que ríe, la que gime, la que grite. Todo se está transformando y ante esos cambios los varones reaccionamos. Algunos se resisten a la pérdida de privilegios recrudeciendo la misoginia y la violencia. Los feminismos no buscan invertir las relaciones de dominación, ni hacernos a los varones lo que venimos haciéndole históricamente a las mujeres, sino que busca construir relaciones de igualdad y reciprocidad en la diferencia. Es alentador observar que las transformaciones ya están sucediendo especialmente entre los jóvenes, quienes rompen con formas tradicionales de habitar la masculinidad, menos sujeta a los mandatos, donde la violencia deja de ser un método para demostrar hombría, donde se permiten explorar otros vínculos que hackean al guión del amor romántico y posesivo, desafiando la heterosexualidad obligatoria, relacionándose con respeto, con consentimiento, valorando la palabra y el deseo de la otra persona. Todos estos cambios históricos y culturales provocan desorientación en muchos varones. La masculinidad sexista en la que fuimos criados no es omnipotente ni infalible, se desmorona ante nuestros ojos. Y entonces, no se trata de perder nuestras identidades, sino de dejar de sentirnos obligados a cumplir normas y prescripciones previas que dicen cómo debemos ser por el solo hecho de haber sido denominados varones. Lo que sí resulta urgente y necesario es promover masculinidades no sexistas para erradicar las violencias machistas. Masculinidades que valoren y promueven la equidad y la reciprocidad. Masculinidades libres y diversas. ¿Y vos? ¿Qué pensás que es una masculinidad libre y diversa? Para las personas que estén interesadas en mirar un poco más sobre este tipo de videos, sobre este tipo de maneras de discutir y conversar y visibilizar lo que significa todo este cuento de las nuevas masculinidades alternativas, etcétera, les recomiendo muchísimo el Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Argentina. Tienen unas cosas de una calidad muy alta y que hablan de manera muy clara de la experiencia de las personas. Entonces, como pueden ver en ese video, está cambiando, el mundo está cambiando, las cosas están cambiando, la forma como nos entendemos está cambiando, y a la misma vez, pues como esto cambia, también la masculinidad tradicional se recrudece, se hace más fundamentalista, más radical, y en el caso de países como Colombia, lo vemos en un proyecto que está ligado a un pensamiento político violento que justifica el uso de la violencia, binario, que dices que son los buenos muchachos frente a los no buenos muchachos, ¿no? La construcción de lo que es la gente de bien y la gente que no es de bien. Y eso tiene en nuestro contexto connotaciones raciales, de orientación sexual, de clase muy fuertes. Hay gente que está viendo lo que pasa en Estados Unidos con el asesinato de hombres negros y mujeres negras, de población trans, y dicen, es que esos gringos no lo entienden, ellos no entienden, y no son capaces de mirar el racismo en nuestro propio país, el clasismo, y como eso también juegan los hombres, ¿no? Entonces, es un momento de cambio,
de deconstrucción. Entonces, cuando hablamos de deconstruir la masculinidad, es que, pues primero yo tengo que aceptar es que como yo nací y viví en Colombia y me crié en los 90, para mí la violencia era normal, para mí el ejercicio de la violencia era algo esperado, en un colegio católico, solo de hombres, donde uno pierde, uno se mueve en la jerarquía de la masculinidad todos los días, ¿no? Entonces, hoy me di golpes con alguien, entonces hoy soy acá, y mañana se me salió decir que me gusta Ricardo Arjona, y alguien me dijo, ay, y cuando me dijeron, ay, es como si la identidad mía se hubiera desvanecido porque está haciendo una referencia a que escoger ciertas formas de hacer cosas nos hacen más o menos de algo, en este caso, pues de hombres. Voy a pausar acá porque puedo seguir echando mucho rollo sobre el tema de las diferentes formas en que vemos las masculinidades expresarse, pero pues Valeria, sigo tu liderazgo en términos de hacia dónde quieres que llevemos la conversación, porque sé que ya hay algunas preguntas que están saliendo, entonces para que podamos aprovechar el tiempo y responderle a la gente que de forma muy amable se está aguantando 2 horas con nosotras hoy. Bueno, como para ir recogiendo un poco ya lo que hemos venido hablando con Sebastián, pues ese último video como de la carrera que tiene que seguir el hombre para llegar a ese hombre ideal que se les ha dicho que debe ser, es bien extenuante y es toda una carrera de expectativas, ¿no? Que se vincula ya mucho con lo que Sebastián venía hablándonos sobre eso de las masculinidades hegemónicas, a qué se refieren, que se relaciona pues con todo este marco teórico conceptual en torno al sistema heteropatriarcal, heteronormativo, y es básicamente ese sinnúmero de comportamientos, actitudes, prácticas ya como predeterminadas, ese listado de requisitos que tiene que cumplir cada uno de los sexos que en este sistema se ha determinado que hay. Los requisitos que los hombres deben cumplir, los requisitos que las mujeres deben cumplir, pero que en medio de este sistema binario, pues finalmente ese ideal de hombre es quien podrá oprimir y subordinar a esas otras mujeres y a esos otros grupos que no cumplan con esos requisitos de lo que es ser el hombre ideal y lo que es ser la mujer ideal. Entonces es muy interesante ya cómo nos desmenuzas un poco eso de las masculinidades hegemónicas que son, y entonces cuando hablamos de masculinidades nuevas, alternativas, diversas, liberadoras, pues a qué nos estamos refiriendo. Y un poco también cuáles pueden ser un poco las trampas cuando se está en ese proceso de tratar de transformar o tener otras masculinidades. Entonces, pues está muy interesante, es mucha tela, mucho hilo para seguir como cortando y trabajando. Bueno, antes de contarte un poco las preguntas que ya nos están haciendo algunas de las personas que nos escuchan, quisiéramos agradecerle a Julián Bautista de la Fundación La Otra Juventud, que nos envía un saludo, y que le encanta pues este espacio que se está generando para hablar también de masculinidades, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de Ángela por Facebook Live, que nos dice, ¿cuál consideras que sería el mejor camino para formar un niño, para poder romper con ese modelo de masculinidad tradicional en medio de familias que vienen con esa mentalidad y esos comportamientos? No sé si quieras que te diga todas las preguntas y las contestamos, o te voy diciendo pregunta por pregunta. Yo preferiría que hiciéramos pregunta por pregunta, porque así no mezclamos las peras con las manzanas, pero una de las cosas que quiero decir ahora que me das el chance es, uno, yo no vengo aquí bajando del monte con las tablas y la verdad revelada, ¿no? Esto es desde mi experiencia, mi entendimiento, y creo que eso es lo que hace diverso e interesante muchas de estas conversaciones, es que tenemos diferentes formas de entenderlas. Yo creo que el haber vivido en Colombia 23 años y llevar 15 afuera me da una perspectiva diferente, pero en Colombia hay colegas de mucha trayectoria de experiencia y úsenles porque son muy buenos, son muy buenas. La segunda cosa que quería decir es que el tema con los niños, ¿no? Empezamos en esa las generaciones que vienen, ¿no? ¿Cómo cambiamos esto?
pues quiero decirles que infortunadamente cuando hablamos de que la gente joven tiene más apertura mental, muchos de los estudios muestran que la gente joven se está afianzando más en muchos de los temas tradicionales de la masculinidad y que eso se refleja mucho en la violencia de género desde temprana edad. Entonces hay que ponerle mucho cuidado al tema. En el caso de los niños, yo tengo un niño de 2 años y ha sido una experiencia fascinante. Creo que lo primero es tener claridad, para la pregunta de Ángela, lo primero es tener claridad como qué tipo de experiencia quieres que tu hijo tenga y si lo estás haciendo tú o con tu pareja y cómo llegan a acuerdos, ¿no? Yo te pongo un ejemplo claro. Nosotros a mis papás en Colombia nos tenían locos que les dijéramos si era niño o niña. Locos. Y la pregunta era ¿por qué? Entonces para mí es una forma de preguntarles ¿por qué? Porque es que queremos comprarle cosas. Okay, muy bonito de su parte. ¿Qué tiene que ver? Es que compramos azules o rosadas. Empieza desde ahí el pobre bebé, niño, niña, intersexo, de la forma como se vaya a definir cuando nazca por el médico o la médica que lo reciba en este mundo, ya viene con una concepción de que entonces vamos a comprarle todo rosadito porque va a ser niño, entonces, y la Barbie, la casa de las muñecas, y los niños, no, el balón de fútbol, el carrito, y es como, entonces, ¿cuál fue el acercamiento? Desde algo tan simple es, no queremos nada rosado ni azul. Ni rosado ni azul. Paso está el verde, el naranja, camisetas de Santa Fe, las recibimos, blancas. Este cuento de los colores, mucha gente no lo sabe, pero antes de los 50 era al contrario. Los niños les ponían rosado y a las niñas les ponían azul. Y a través del mercantilismo, del capitalismo, se hizo ese cambio en los 50 y ahora las niñas son rosadas, los niños somos azules. Entonces empieza desde cosas que son sutiles, pero que desde el inicio empiezan a marcar una pauta. Nosotros decidimos que el niño va a llevar el apellido de la mamá primero. ¿Por qué? Pues porque nace de la mamá, en este caso, que es un embarazo natural, nace de la mamá. ¿Y por qué no? No, porque es que el hombre, el apellido y el linaje, y es como... Hay más hijas, hay más mujeres en la familia y pueden hacer lo mismo con sus hijos. Entonces es desafiar las cosas desde el principio. Porque de esa forma se empiezan a marcar unos límites de decir, la experiencia que queremos para esta persona que viene en el mundo es diferente. Y que vean al papá lavando, limpiando. ¿Quién cocina en la casa? El que tenga que cocinar, cambiando pañales, que el papá se empiece, o que la figura paterna, o que las mismas mamás, porque es que también yo que crecí en un hogar con mi mamá, mi papá, mis papás separados, pero con mi mamá fue quien viví, la forma en que ella también reforzaba cosas de una manera en que, obvio, no buscaba hacerme daño, pero que sí reforzaron unos elementos de esa masculinidad tradicional en mí, como la imposibilidad de cocinar, inútil, o sea, pero un inútil para cocinar. Entonces, hay que empezar desde muy temprana edad, empezar a darle a los niños habilidades de vida, ¿no? Que planchar es una habilidad de vida, que cocinar es una habilidad de vida, que cuidar al otro es una habilidad de vida, que autocuidarse es una habilidad de vida. Entonces, eso es un poco el cuento. Hay mucha literatura, hay muchas corrientes de personas que trabajan en ese tema, pero sobre todo es eso, es como si uno está claro, empieza a encontrar su propio camino y es preguntar siempre por qué estamos haciendo esto. Entonces, a mí me ha funcionado muy bien y al niño le gusta jugar con carros y dinosaurios y ponerse cosas azules. Fantástico. Y el día que no le guste, pues jugamos con unicornios y se pone la camiseta rosada de pescados porque le gusta y ya. Entonces, eso es un poco para darle respuesta a la pregunta de Ángela y gracias. Bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿cómo involucrar hombres en discusiones sobre nuevas masculinidades y superar los estereotipos de hablar de estos temas de mujeres? Porque a veces creo que sí, cuando también se quiere hablar sobre el transformar masculinidades o buscar otras masculinidades, se busca encajar como tema de mujeres. Sí, de acuerdo, y creo que eso viene desde una responsabilidad de la forma como se desarrolla el mensaje, desde organizaciones como las que nosotros trabajamos, desde las políticas públicas, porque es como, hoy vamos a hablar de género. Para el panel vamos a tener 15 mujeres y vamos a hablar de cosas que son mujeres porque es género, y es como, no podemos igualar género a mujeres. Si vamos a hablar de temas de mujeres, son absolutamente necesarios e importantes, pero entonces pongámosles el nombre que son. Vamos a hablar de temas de mujeres
reproducción sexual y reproductiva, el aborto, etc. Entonces, ese es un primer paso. El segundo es que desde la perspectiva individual, pues a los hombres nos toca hacer mucho de ese trabajo, ¿no? Es sentarse con los amigos. Yo les pongo un ejemplo simple. Yo tengo varios grupos de amigos de 15, 20 años. Y desde hace algunos años, cada vez que hablamos, empecé a decirles, oiga, lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Me hace falta hablar con usted. Oiga, qué chévere. De cuando los veo, llevarle un regalo. Oiga, le traje una chocolatina. Oiga, feliz cumpleaños. ¿No? Cosas que es como, uy, no, pero entre hombres es como... ¿Y eso qué hace? Eso abre la puerta para que ellos me digan, oiga, lo quiero mucho, me hace falta, cuando hablamos, lo extraño. Con los papás, ¿no? Para empezar a tener una... Sí, es que los papás entienden que su tiempo era diferente, pero eso no justifica que hayan tenido comportamientos machistas, que hay hombres que se comportan de una forma diferente de esa época también, ¿no? Entonces, como no, es que en mis tiempos les dábamos rejo a los niños para educarlos, los papás le daban rejo a los niños, y es como, pero no todos los papás, pero no todas las mamás. Entonces, hay que ser responsables de las decisiones que uno toma y al mismo tiempo decir, hay una oportunidad para cambiar. No es que, es que como ya está viejo, yo ya no cambio. Entonces, como yo ya tengo 60 años, yo puedo seguir diciendo piropos porque es que esa es la forma de ser caballero y galante. No, es que nadie quiere el piropo. El más bonito o el más grosero. Nadie lo quiere porque no le interesa a la persona que lo está recibiendo. Si se lo estoy dando a mi mamá, a mi pareja, es diferente. Pero en la calle no, ya no va. Hace 50 años sí, hace 20 años sí. Hoy ya no va. Ay, es que ya no se puede decir nada. Pues si es algo que tiene que ver con expresar opiniones sobre los demás de una forma en que los intimida, sí, ya no se puede. Ya no se puede. En eso hay mucho amor, pero también hay muchas confrontaciones. No nos podemos quedar callados ni calladas. Hay que decir las cosas. Oiga, esto me incomoda. Muchas veces es como, estamos en grupos con personas, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con las amigas, y hay algo que nos incomoda. Y es como, algo pasa y es como uno, como que no le puede poner el dedo al tema y dice, pero ¿por qué me estoy sintiendo de esta forma que me está generando visceralmente? Yo siento que tengo como ganas de decir algo, pero no sé qué es. Y a veces por no saber decir qué es, dejamos que una de estas situaciones pase. A veces es muy evidente, ¿no? En la oficina, la forma como se trata a una compañera o un compañero de trabajo, la violencia que se ejerce por el control de los hombres en las parejas heterosexuales y homosexuales. También la violencia va a través de la orientación sexual, pero principalmente son los hombres heterosexuales cisgénero quienes ejercen la violencia, hasta cosas muy sutiles como las canciones de Navidad. Nosotros llevamos no sé cuántas décadas escuchando, dame tu mujer, José, dime cuándo me la darás, eres un hombre sinvergüenza y me la tienes que pagar. Y uno dice, no, pues es lo más navideño del mundo y normal. Y es como, venga, pero ¿por qué estamos hablando de la mujer de José? Y José, primero, ¿quién es José? Y después, ¿quién es la mujer de José? Y alguien habló con la mujer de José. Entonces, es empezar a cuestionar ese tipo de temas y a construirlos. Y eso tiene mucho valor, pero los hombres tienen que hacer eso. Pero no puede ser, y esa es una de las trampas, no puede ser que el que leyó un libro de feminismo o el que dice ya entendió, ahora es bueno, ¿y ahora cómo cambiamos todo? Es como, no, venga, es que formar la persona que ustedes ha tomado años, décadas, y de construir esa forma de pensar y de actuar y de decir y de justificar comportamientos también. Entonces hay que venir con mucha humildad como los hombres. Los hombres nos enseñan que tenemos que tomar decisiones y actuar rápido, y si no, estamos siendo débiles, y es como la introspección y la capacidad de reflexionar y generar momentos de introspección son muy importantes. Entonces los hombres tenemos que hablar mucho con los otros hombres y escuchar mucho con personas que tienen una experiencia diferente para entenderla y ver qué rol jugamos nosotros y podemos tener como aliados o muchas veces como personas que podemos ejercer el privilegio de ser hombres para hablar, ¿no? En la oficina decir, oiga, es que esto no me parece. Ay, pero es que usted no me parece. Y ejercer el privilegio de una forma que permita que los demás y las demás personas puedan ejercer sus derechos, porque pues no es justo que unos puedan ser quienes quieren ser y otros tengan que vivir bajo la presión de eso. Bueno, tenemos un bombardeo de preguntas, está muy fantástico. genial. Te voy a compartir otra
que ya es un poco tratando de aterrizar esto en lo rural, ¿no? Y es cómo llevar estas experiencias a las comunidades rurales. Si conoces de alguna experiencia de promoción de masculinidades no hegemónicas en el sector rural. Sí, me parece muy chévere la pregunta. Yo he trabajado en temas de desarrollo en los últimos 14, 15 años y mucho del trabajo que he hecho ha sido en zonas rurales. Y yo entiendo la pregunta, pero quiero hacer una aclaración, y es que no confundamos ruralidad con atraso y no confundamos con ruralidad que ellos necesitan entender que son nuevas masculinidades. La experiencia que yo he tenido es que muchas de las formas en cómo se expresa la masculinidad en las zonas urbanas y en las zonas rurales son similares porque obedecen a ese modelo patriarcal de proteger, proveer y reproducirse. Pero al mismo tiempo he encontrado experiencias en las cuales, por ejemplo, las unidades familiares que en general son heterosexuales, ¿no? Ese es un tema que todavía es muy tabú en las zonas rurales, el de la homosexualidad. Lleva a que haya una distribución del trabajo dentro del hogar. Entonces, las parejas negocian, trabajan, toman decisiones. Entonces, yo sé que, por ejemplo, organizaciones como ACDI, Boca, ha trabajado mucho en temas de agricultura y temas rurales. Yo sé que OIM está haciendo un trabajo muy interesante con poblaciones desmovilizadas en zonas rurales. Care International también trabaja mucho con eso. Entonces, hay experiencias y la aplicación de muchas de las metodologías son similares. Algunas veces lo que tienes que hacer es adaptarlas. Por ejemplo, si hay una metodología que se llama GALS, que es, lo voy a decir en inglés, es Gender Action Learning Systems, o sistemas de aprendizaje de género, digamos, activo, y lo que hace es que utiliza técnicas para población que no sabe leer y escribir, para empezar a traer estas conversaciones. Entonces, experiencias rurales hay muchas. Hay algo que me parece importante resaltar en las experiencias rurales con el trabajo de género, y es que hay mucho trabajo en las zonas rurales con mujeres. Y otra vez, yo lo entiendo y es fundamental el trabajo con las mujeres en las áreas rurales. Pero desde la perspectiva de la intervención es irresponsable, y lo digo con conocimiento de causa, irresponsable pensar que uno entra a una comunidad a trabajar, por ejemplo, en el desarrollo económico para las mujeres, microempresas, liderazgo, dotación de recursos, y es irresponsable pensar que uno va a entrar a generar un cambio en el acceso a los recursos sin generar un cambio en las relaciones de poder. Entonces, cuando nosotros entramos con intervenciones de este tipo y esperamos que no haya conflicto en los hogares, estamos pensando con el deseo y estamos poniendo a esas mujeres en una situación de vulnerabilidad que puede incrementar la violencia doméstica. Entonces, cuando se piensa en intervención de trabajo con mujeres, hay que pensar como, oye, aquí hay relaciones de poder que estamos cambiando. Desde el inicio, ¿cómo pensamos con los hombres? Vamos a trabajar con ellos desde una perspectiva del cuidado. Vamos a entrar a trabajar con ellos desde una perspectiva de explorar la masculinidad desde la paternidad. ¿Cuál es el punto de entrada? Pero requiere entender que es una relación de poder que estamos cambiando, y también que hay puntos de entrada que son más importantes. Si uno está trabajando en un lugar como Nariño o en el Pacífico, tiene que ser desde un entendimiento de la realidad racial en este país, de la realidad cultural de los indígenas. Si yo estoy trabajando en los llanos orientales, pues tiene que ser un entendimiento de la cultura de los llanos orientales y la forma en cómo ellos construyen una forma de ser hombre allá. Igual en la costa, igual en Boyacá. Entonces, esto no tiene mucho de física cuántica. Lo que tiene es que tiene que haber un entendimiento del contexto muy importante, y después ver cuál es la teoría de cambio. Queremos cambiar a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel social, y cómo las modificaciones en las relaciones de poder que hacemos con la intervención tienen efecto y afectan situaciones tales como la violencia de género. Eso es un tema de responsabilidad para el trabajo que se hace con comunidades rurales, que no se habla mucho, pero que hay que enfatizarlo y hay que ponerlo digamos, en la palestra para conversarlo y discutirlo. Bueno, nos saludan, nos están escuchando y viendo desde España. Entonces, saludos a Vladimir, Alex Vladimir. Vamos a continuar un poco y luego otra vez seguimos retomando las preguntas que nos están haciendo en el chat de Facebook Live de Forum Sit. Yo quisiera ya
como ir hilando un poco ya lo que venías hablando del cuidado, de la economía del cuidado, de todas estas actividades reproductivas que es donde suelen asignar a las mujeres, y si no son a las mujeres, son aquellas personas que no cumplen con esos requisitos del hombre ideal, que también se les lleva a esas actividades reproductivas. En tu artículo, Los hombres, la violencia y el cuidado en tiempos de COVID-19, mencionas que el cuidado y la corresponsabilidad son la puerta que abre una oportunidad única para que los hombres acaben ya con las manifestaciones tóxicas y dañinas de esa masculinidad, y esas que mantienen y refuerzan las desigualdades de poder y causan profundo daño a las mujeres, a las personas y comunidades de género diverso y a los mismos hombres. ¿Cómo se puede contribuir a la igualdad y equidad de género desde el cuidado y la corresponsabilidad en los hombres? Sobre todo porque a veces he escuchado, ya como muy desde mi experiencia personal, que cuando se habla de estas masculinidades nuevas, alternativas, deconstruidas, se suele pensar que es simplemente para que los hombres se unan a la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad y de derechos y oportunidades de las mujeres. Sí. Pero no se va un poco más allá, que no es solamente sumarlos a esa lucha por alcanzar la igualdad y la equidad de género, sino que va mucho más allá y que implica una transformación social que permita tener relaciones de género más equilibradas y equitativas, y de hecho donde las relaciones dejen de estar mediadas por el género. Sí, ya estoy de acuerdo contigo, y gracias por mencionar el artículo. Ese artículo es una reflexión en el que en medio de esta pandemia me dio la oportunidad de sentarme a reflexionar un poco sobre el tema del cuidado. Yo vivo en Boston, y en Boston llevamos casi 3 meses trabajando desde la casa, y pues con números de mortalidad muy altos, y creo que en Massachusetts, que es el estado donde yo vivo, tenemos más de 100,000 casos y más de 8,000 personas muertas. Entonces, si ustedes piensan en números en Colombia y lo sitúan con un estado de 7 millones de personas, es bastante difícil. Entonces, eso ha dado mucho tiempo, pero también mucho estrés en la casa. Yo me quiero ir un poquito meta, ¿no? Quiero subir un poquito el nivel para que entendamos cómo llegamos ahí, y ¿qué es el trabajo? ¿No? La construcción de lo que es el trabajo viene dada de que hay una retribución financiera económica para la labor, el tiempo que uno dedica a hacer algo. Y desde una construcción capitalista, el trabajo que es valorado es el que se paga. Y muchas veces el trabajo que se paga es el que se hace fuera del hogar, en las fábricas, en las compañías, en las empresas. Por ende, todo el trabajo que se hace al interior del hogar, que es el cuidado de la casa, el cuidado del hogar, el cuidado de los hijos, el cuidado de la familia, el cuidado de los parientes, el cuidado propio, el que va desde qué comemos hoy hasta quiénes están de cumpleaños en el próximo mes en la familia, ha recaído en la esfera de lo privado, y por esa división tradicional de que los hombres están fuera, en la casa, en lo público trabajando, y las mujeres están en el hogar, en lo privado, se ha creado esa separación de que todo lo que es en la parte de lo privado pertenece a las mujeres y pertenece al trabajo que es no remunerado. Y como no es no remunerado, como no tenemos un valor monetario para eso, entonces es como si no contara o fuera menos importante. Y eso es una construcción capitalista, ¿no? Porque el capitalismo decide qué cuenta y qué no cuenta. A mí, por ejemplo, me parece muy chistoso y muy diciente que estemos escuchando el precio del dólar y los índices de la bolsa todos los días, como si esos fueran los indicadores que nos dicen que la situación económica de un país es buena o que es incluyente. No, esos son los indicadores que le importan a quienes tienen el poder, porque son quienes se benefician. Entonces, empecemos desde ahí, ¿no? Cuando estamos en una situación como la actual, en la que, independientemente de nuestra composición familiar, situación socioeconómica, la gran mayoría de las personas deben estar en su casa, tienen que estar en su casa. Lo que se evidencia y se ha evidenciado para muchos hombres que se desentienden del trabajo del hogar, del esfuerzo, el tiempo, las habilidades que toman realizar una serie de funciones que contribuyen de forma fundamental para la vida social, ¿no? Esto nos ha puesto en claro que si no tenemos unas estructuras fuertes de cuidado, como la que dan las guarderías, los jardines infantiles, los colegios, las escuelas, el resto de la economía no se puede mover.
Muchos de nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo soy muy afortunado y tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa, pero solo puedo trabajar 3 días a la semana porque tenemos un niño de 2 años y mi pareja también trabaja. Entonces, algunos como yo que somos privilegiados y que trabajo en una organización que entiende esas cosas, puedo decir, yo tengo que trabajar menos porque tengo que cuidar a mi hijo, porque si no cuido a mi hijo, ¿quién lo cuida? Muchas parejas lo que deciden es que uno trabaja y el otro no, y lo que se está empezando a ver es que las mujeres son las que caen nuevamente a tomar esos roles y los hombres no lo hacen, porque cuando los hombres no han tenido la posibilidad de generar habilidades en cosas elementales como cocinar, entonces lo que a las mujeres les toma 15 minutos, al hombre le toma 3 horas y le va a quedar feo al principio. Es lógico, son habilidades que no se han desarrollado. Entonces, la pandemia es un espacio en la que no estamos forzados en el hogar físicamente. Y lo que pone de manifiesto es eso, es que el cuidado tiene una centralidad tal que permite el resto de la vida y que no es justo que eso esté solamente en los brazos y en los hombros de las mujeres. Porque en relaciones, en nuestros hogares, pues debemos contribuir de una manera justa para que las personas que llevan ese cuidado también tengan la posibilidad de trabajar, de desarrollarse, de tener tiempo libre y de hacer otras cosas, ¿no? En el que le damos justicia, peso y valor al trabajo que cada uno hace dentro de un hogar. Si ustedes miran, ahora hay unas corrientes, por ejemplo, las de las economistas feministas, ¿no? En las que centran la economía en el cuidado y dicen, venga, repensemos esta vaina de cómo estamos articulando lo que significa ser una economía que crece. ¿Por qué en el Producto Interno Bruto no estamos contabilizando el trabajo no remunerado? Yo sé que el DAR está haciendo ejercicios importantes en eso y Oxfam hizo un estudio ahorita en el 2020 que se publicó en Davos, en el que se habla que la contribución del trabajo no remunerado en el mundo es 15 veces la producción económica que tiene Silicon Valley, que es el área en Estados Unidos donde está Google, donde está Facebook, donde está Twitter. Tiene un valor muy real, que no lo estamos contando, no le quita eso. Entonces, para los hombres, el entender que no es solo decir, sí, estamos de acuerdo con estas cosas, es, bueno, ¿y usted cómo está redistribuyendo su tiempo para asegurarse de que usted toma parte de la responsabilidad del hogar? ¿No? Y que usted no sabe, sí, es que la primera vez que limpie un baño le va a tomar 3 horas y va a usar mucho cloro. Y no, sí, esa es la realidad de las cosas. Pero la segunda, la quinta, ya después usted coge ese baño y lo deja limpio en 10 minutos y parece que hubiera habido 15 personas que lo limpiaron. ¿Por qué? Porque es una habilidad. No es una cuestión de que es que las mujeres nacen con un chip que les dice aquí está lavado de baño y limpiada de ropa. Eso se aprende. Entonces, esa es la oportunidad para los hombres y está ahí. Está ahí. Y creo que como hombres tenemos que invitar a los demás a que lo hagan, ¿no? Así como, oiga, ¿y usted qué? Venga, le comparto esta receta. Oiga, usted, ¿y cómo es esto de hacer la ropa en la lavadora? Porque pues, no se puede lavar todas del mismo color, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de empezar a evidenciarlas, pero esa es una oportunidad para eso porque si salimos de la pandemia y seguimos en lo mismo, perdimos un chance muy, muy importante de cambiar esas dinámicas. Sí, no tienes toda la razón, o sea, es como el modelo de desarrollo económico político en el que estamos hace una división del trabajo. Y hay unas actividades que son productivas y otras que son reproductivas. Y pues se suele indicar que las mujeres y esas otras poblaciones que no cumplen con los requisitos del ideal de ser hombre van a estar en las actividades reproductivas. Sin embargo, hoy en día, pues las mujeres, que son como las cosas fascinantes de este sistema en el que nos insertamos, es que hoy en día las mujeres cumplimos también las dos actividades, ¿no? Estamos siempre en esa disyuntiva entre el poder contribuir en lo productivo, pero además continuar con la carga de lo reproductivo. Y si no continuamos con la carga de lo reproductivo, buscamos quién pueda asumir esa carga reproductiva que no podemos asumir, y pues esas cargas reproductivas en la mayoría de los casos son asumidas por otras mujeres. Entonces, es muy interesante porque es cómo lograr desmitificar que el cuidado es un tema de mujeres o del sexo débil o de aquellas identidades o grupos sociales que consideramos débiles. El cuidado tiene que ser una preocupación humana, tiene que ser un tema comunitario y social, no es una cosa de géneros en la que todos
todas participemos para esas actividades de cuidado que permiten esa evolución y crecimiento y desarrollo comunitario y de las personas. Entonces es lograr sacar eso del género, como esto no es una cosa de género, esto es una cosa social, esto es una cosa económica y comunitaria. Entonces es todo un reto separar que el cuidado no es una cuestión de géneros, y en esa medida todas las personas que conforman una familia, una sociedad, una comunidad deben estar involucradas. En algún momento de su vida deben poder estar involucradas. Además, porque el cuidado no solamente se refiere a estas actividades del hogar, domésticas, de mantener limpio, ordenada la casa, la comida lista, estar pendientes si los niños hicieron o no las tareas, si les está yendo bien, si están teniendo problemas en el colegio. Es también aquellas personas que tienen otras personas a su cuidado con unas condiciones especiales y particulares, y que estas también suelen ser endilgadas a las mujeres, pero no en la mayoría de los casos. Cuando yo estuve trabajando en el hospital de Tunjuelito, acá en Bogotá, esas actividades también eran realizadas por hombres mayores que tenían a su cargo a sus mamás o a sus hermanas o a otras personas, incluso también mayores, con dificultades y ciertas condiciones de discapacidad. Entonces es también cómo llevar esto, sacar este tema del cuidado de lo privado, del hogar, y volverlo un tema de salud pública, ¿no? O sea, sí. Que no es solamente la crianza, va mucho más allá. Incluso aquellas mujeres que son madres cabeza de familia, que además no solo son el sostén de su hogar, sino que en muchos casos son el sostén de su familia más extendida. En ciertas ocasiones uno ve por sus hijos, pero además ve por su hermana, o ve por su mamá, o ve por su papá. Entonces es cómo lograr desmenuzar qué es eso del cuidado, y que no solo se limita a las labores del hogar y de la crianza, sino que es una cosa muy, muy amplia y muy extendida, que impacta todas las escalas de la vida productiva y social y comunitaria. Entonces, por eso es que traíamos como este artículo, porque es poder pasar esas fronteras del género en términos del cuidado. Y si me permites agregar algo ahí, estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu lectura, es que eso es lo que nos hace humanos y nos humaniza. El cuidado es lo que nos humaniza, es lo que nos hace realmente humanos, y es lo que permite que el cuidado es interrelacional, ¿no? O sea, es con los demás. Empieza con uno, pero es con los demás. Y una de las cosas que yo he venido pensando mucho en esta pandemia ha sido que a veces pensamos que la respuesta para erradicar la violencia machista contra las mujeres y contra la comunidad de la población LGTBI es la no violencia. Y yo creo que no es la ausencia de violencia lo que nos va a ayudar, es la presencia del cuidado. Es poder poner el cuidado en el centro de la vida, del diseño de políticas públicas, de los hogares, de los lugares de trabajo, de los currículums en los colegios. Es eso, es empezar a poner el cuidado en el centro, y que de ahí derive una ética, unos valores, unos comportamientos, y que se construyan formas de ser personas con base en este cuidado. Que el cuidado, que saber, que poder cuidar a alguien y cuidarse uno mismo sea tan importante como poder saberse las capitales de los países de Sudamérica, las tablas de multiplicar, ¿no? O sea, eso, que es, ¿cuáles son las habilidades reales que nos permiten tener? Nosotros decimos acá, no, es que hay que ser líder, y hay que liderar, y hay que hablar duro. Es como, no, hay que escuchar, hay que aprender a escuchar, y hay que generar empatía, y hay que desarrollar un lenguaje de los sentimientos, ¿no? Los hombres se van hacia la ira y hacia la violencia como una forma de expresar frustración, pero es más fácil llorar si no lo permitimos, pero entender que el llorar es parte del cuidar. Como cuando un niño llora, como cuando uno llora porque le duele algo, es una expresión, y el que cuida no daña. Es muy difícil que cuando tú cuidas a una persona, un animal, un árbol, la naturaleza, que tú la destruyes, porque te genera una conexión que nos permite entender que hay una interrelación que es humana, y no deshumanizamos al otro por la violencia, porque esa masculinidad tradicional viene y dice, es que yo
yo ejerzo la violencia es porque yo te puedo subordinar, yo te deshumanizo utilizando mi fuerza. Con la mano, con el grito, con la exclusión, con el esconder, con el privar de que las otras personas puedan ejercer la vida que desean. Entonces, estoy completamente de acuerdo, y creo que tenemos que ir más allá. No es en la no violencia, es la presencia del cuidado para contrarrestar la fuerza que la violencia nos ha metido en el cuerpo. Bueno, Sebastián, y ya como para ir cerrando, no se preocupen a las personas que nos están escuchando. Después de esta pregunta haremos también las preguntas que ya han venido compartiéndonos en el chat. Pero para ir cerrando, ¿cómo podemos trabajar para transformar estas masculinidades hegemónicas y opresoras? ¿Cómo ir haciendo el tránsito para lograr un poco estas transformaciones en clave de todo lo que ya hemos venido hablando? Yo creo que el rol de aquellos que nos identificamos como hombres es muy importante. Esto, como les decía, los hombres no necesitamos un espacio en el feminismo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que ser feministas los espacios que ocupamos. Y eso implica que es un proceso personal. Es un proceso interno, personal. Entonces, que hay gente que dice, uy, ya leí este libro y entendí. Es como, no. Cuando uno empieza a entender que entendió, empieza a... entonces es un proceso. Esto es de no acabarse, ¿no? Porque el patriarcado es como el polvo, ¿verdad? Está por todas partes, pero cuando empieza a entrar la luz es cuando uno lo empieza a ver. Y después dice, miércoles, esto está en todas partes, esto está en el chat con mis amigos, esto está en la oficina porque las mujeres son siempre las que deben comprar la torta para el cumpleaños de todo el mundo, o escribir las tarjetas o pensar en el baby shower day, o está en que no hay licencia de paternidad para mí, y yo también quiero estar con mis hijos y cuidar a mis hijos cuando el momento más importante es cuando un niño o una niña o un bebé están en una casa. Entonces, empieza uno a verlo y es mucha reflexión. Entonces, hay que tener mucha capacidad de reflexión interna. Vi una pregunta sobre qué autores hay que leer. Hay que leer a las mujeres feministas. Ahí está todo. Ese es el conocimiento, está ahí. Hay autores hombres muy buenos, Gary Barker, están muchos de los colombianos que ustedes si van el Instituto de Masculinidades y Recursos y Cambio Social de Argentina, hay un tab de recursos y están todos, Promundo, Pacho Aguayo, hay mucha gente. Entonces hay mucha visión desde los hombres, pero por favor, las feministas, empecemos por ahí, leer las feministas. Yo amo y adoro a Bell Hooks, que es una feminista negra que tiene un libro fantástico que se llama La voluntad de cambiar, y es sobre los hombres y la masculinidad, y ese es como el libro que tengo escondido ahí, que yo vengo y miro, y el que me ha enseñado que el patriarcado empieza por los papás en la casa, y que como niños aprendemos a ser hombres no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Entonces, creo que eso es muy importante, y después es empezar a hacerlo, es buscar otros hombres que están en el mismo cuento, ¿no? Buscar otras personas que están interesadas en derrotar el patriarcado, en destruirlo desde adentro, en las oficinas, en los equipos de fútbol, en las iglesias, en la política, en el barrio, los vecinos, en la familia. Siempre hay alguien que está pensando lo mismo que uno, que cuando hacen el chiste se miran y dicen, o cuando está la prima, o la amiga, o la hermana, o la esposa, o la pareja, que en las reuniones familiares siempre habla del mismo tema y todo el mundo dice, ya empezó a hablar otra vez del aborto. Es decir, oiga, no, ¿por qué no usted también toma su espacio y su privilegio y hágalo? Y desde un poco desde la política pública, ¿no? Cuando empezamos a pensar de las organizaciones internacionales, cuando hacemos proyectos de desarrollo, ¿cómo lo pensamos? ¿Es eso negociable? No, porque no lo sabemos hacer, no lo incluimos, ¿no? Busquemos a la gente que lo sabe hacer, construyámoslo conjuntamente, traigamos a las feministas, tengamos gente que piensa en este trabajo y paguémosle por eso, ¿no? Porque también se dice como, ese trabajo de género, que alguien venga y lo venga en algún momento, es como, no, es un trabajo muy importante. Entonces, yo creo que eso es, como les decía al principio, esto no es una milhoja, esto no son capas y capas y capas y capas y capas y capas. No, esto es como un salpicón, eso está todo mezclado y tiene manifestaciones diferentes. Entonces, es empezar a buscar aliados, aliadas, a ampliar esta conversación, a que no sea una conversación de hombres heterosexuales de género, ¿no? El movimiento LGTBI en Colombia es maravilloso. Yo aprendo de esas personas todos los días, porque me empujan a decir, oiga, sí, es que esto es una visión heteronormativa que yo tengo, pero obvio, porque es que yo vengo de ahí, entonces no estoy deconstruyendo eso, pero es como,
empezar a abrir esos puentes porque son absolutamente necesarios. Entonces, a veces uno piensa que solo el cambio en el hogar no es tan importante y es una parte, pero se empieza desde uno. Si uno no, si no es, entonces es un tema de los hombres, de mucho discurso y poca acción. Del hombre tradicional, ¿no? Mucho discurso y poca acción. Bueno, ya aquí recogiendo un poco las preguntas del chat, nos preguntan un poco con esta nueva ola antiderechos, antifeminismos, ideología de género, o sea, todas estas resistencias que se han venido también gestando en respuesta a estos cambios que también se exigen desde distintos sectores sociales, que no hace fácil llegar con estos mensajes a las nuevas generaciones. Y yo creo que no solo a las nuevas generaciones, sino también incluso a las que ya están antes de estas nuevas generaciones que han marcado cuál va a ser el devenir del futuro de la sociedad. ¿Cómo dialogar con estas resistencias? ¿Cómo generar estos puentes de diálogo improbables? Yo creo que hay primero, esto es una manifestación de que el trabajo que estamos haciendo está generando cambios. Estamos poniendo el dedo donde es, ¿no? Entonces, eso está diciendo que se siente una amenaza de una forma diferente de entender cómo se ejercen las relaciones de poder en las sociedades. Creo que una cosa que es muy importante es empezar a conectar los puntos, ¿no? A veces esas cosas se ven desconectadas. El tema de la violencia y la violencia política. El tema de la derecha como una opción de ejercer el poder. Las iglesias, los grupos económicos y el modelo económico, ¿no? Entonces empezar a conectar esas cosas y decir, oiga, sí, es que en las iglesias nos dicen que la visión del mundo es heterosexual. Entonces, cuando nos dicen que es heterosexual, nos están diciendo que hay un modelo tradicional de ser, no ser y de ejercer. Entonces eso viene con una serie de comportamientos. Cuando nos dicen, es que los hombres son los que tienen que opinar y acceder sobre el aborto. ¿Por qué? Si no es su cuerpo. Y porque eso viene desde una concepción y un entendimiento de la religión que se traduce en una política pública que afecta a un montón de personas. Entonces empezar a visibilizar y decir, estas cosas no están desconectadas, están concatenadas y se representan de diferentes maneras. Porque uno puede ver que muchas de los discursos que tienen que ver, por ejemplo, con la exclusión de que el hombre es el que tiene que trabajar y traer la papita para la casa, está relacionada con es que el rol del hombre es proveer por su familia y estamos relacionados con una relación de familia y entendimiento de familia con familia nuclear, hombre, mujer y hijos, y es que para ser familia hay que tener hijos y hay que estar casado y hay que seguir una serie de comportamientos. Entonces, esa agenda está muy ligada, ¿no? Entonces, yo creo que hay un espectro dentro del grupo de los que dijéramos, los que estamos de acuerdo con todas estas nuevas conversaciones y formas de entender el mundo y los que no. Hay muchos de esos con los que no nos vamos a poner de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuál es mi sugerencia? Dejemos de botarles tanta corriente. Aquí hay un tema de masa crítica, ¿no? Un tema de masa crítica de decir cuántas personas necesitamos mover en sus formas de entender lo que significa el ejercicio de los derechos de las personas para elegir una persona en una localidad, en una alcaldía, en una gobernación, en una presidencia que tenga un discurso que venga con un entendimiento de que las políticas públicas tienen que ser incluyentes o no ser, ¿no? Tiene que ser en un equipo de fútbol. Oiga, ¿cuántos tengo que convencer yo de mis amigos que este tema del sexismo no paga? Entonces hay un tema de cuáles son las entradas, o sea, tiene que... Y esto diciendo que muchas de las personas que trabajamos en estos temas lo hacemos con las uñas, con el tiempo no remunerado, gracias a un trabajo remunerado, y que toma mucho convencer de que es un trabajo que vale la pena. El financiamiento no está para hacer este tipo de trabajo, es muy reducido. Porque es que también cuando yo voy a pedirle a una organización que me dé plata para hacer este tipo de trabajo, de cierta forma es para decirle, y yo estoy tratando de desmontar un sistema que le permite tener plata frente a los demás. Entonces ahí la parte económica también se relaciona y es como, está muy bien montado. Entonces, eso por un lado. Y por el otro es, yo creo que hay que, para los que estamos más de este lado, en los que tenemos un discurso y una visión del mundo diferente, hay que dejar el moralismo también y el que sentirnos que somos superiores a los demás porque tenemos una visión diferente del mundo, ¿no? Porque dentro de los grupos de masculinidades hay mucho machismo.
Dentro de los grupos de los sindicatos hay mucho sexismo. Dentro de las feministas hay mucha exclusión de las mujeres trans. Entonces, es un toma y dame, ¿no? No es como, es que son ellos y la construcción binaria de que ellos y nosotros. Y es como, no, aquí somos todos en diferentes niveles de volumen, ¿no? Unos que cuando tienen poder hacen mucho ruido y ejercen mucha violencia y afectan mucho la forma en que la gente ejerce sus derechos y experimenta la vida, pero también desde nuestro lado decir, venga, ¿cómo hacemos esto coherente de forma que genere suficiente confianza para la gente que está en ese medio amplio que nos permita construir masa crítica de personas que están dispuestas a empezar a tomar acción, a movilizarse, a apoyar financieramente, a meterse a hacer ese tipo de trabajo en investigaciones, etcétera? Entonces, creo que tiene que ser muy contestatario y a la vez muy autocrítico. Sí, yo creo que eso también desafía mucho a organizaciones como en las que nosotros trabajamos, a cuando se hacen estos análisis de contexto que tiene que ir mucho más allá de las problemáticas, las necesidades, es también un poco poder hacer esos análisis de género de cómo están esos liderazgos, quién ejerce los liderazgos, cómo los ejercen, a quién se excluye, a quién se incluye, y si se incluye, cómo se incluye, realmente es una inclusión real y efectiva o es una simple inclusión para cumplir con ciertas cuotas, pero que no hay una real participación, ¿no? O sea, es lo que yo siempre hablo un poco como un ejercicio interno que hemos venido haciendo en la oficina de Forum Cid para América Latina, y es que cuando uno se mete a querer investigar, cuestionar, saber, generar como muchas capacidades y habilidades en temas de género, esto es un efecto dominó, porque uno empieza a leer y a investigar y va subsanando ciertas inquietudes, ciertas preguntas, pero vienen otras, porque es como el ejemplo que tú ponías, ¿no? De el patriarcado es el polvo que está en nuestro alrededor, en nuestro contexto, y cada vez que uno siente que va alcanzando algo para ir transformando, va llegando otra cosa más. Entonces es complejizar mucho más como los análisis y las apuestas de intervenciones que organizaciones de sociedad civil internacional y nacionales le están apostando al día a día en sus territorios, en sus países, con sus comunidades, es ir complejizando aún más cómo quieren trabajar, con quién quieren trabajar y cómo no generar acciones con daño no intencionales, pero que se terminan generando de alguna u otra forma. Bueno, te voy a compartir otras preguntas que nos están haciendo en el Facebook Live de Forum Cid. Hay una que es de hecho un compañero de nuestra oficina, y él quisiera saber, un poco retomando lo que ya hablaba sobre cómo trabajar masculinidades en la ruralidad, y él quisiera saber si existe algún tipo de relación, contradicción o tensión entre las apuestas desarrollistas desde el punto de vista económico y político. Ahí se refiere un poco a la agroindustria, por ejemplo, y los modelos hegemónicos y violentos de ser hombres. O sea, ¿existe alguna tensión allí? Y si existen trabajos que relacionen estas nuevas masculinidades o masculinidades no violentas, alternativas y movimientos sociales, ya llevándolo a otro contexto, bueno, no a otro contexto, sino aparte de este contexto, relacionado con la agroecología, ¿no? Que es también un poco irnos a las masculinidades y el ambiente también, cómo trabajar. Claro, la pregunta muy interesante, y gracias a todas las personas que están haciendo preguntas, porque eso lo que a mí me demuestra es que hay mucho nivel de reflexión sobre estos temas, y es muy chévere. Como les decía antes, yo no tengo la verdad revelada, intentaré dar algunas ideas sobre este tema. Yo creo que hay una relación muy clara entre la forma en cómo el extractivismo y el modelo económico extractivo está relacionado con esta forma hegemónica de ejercer dominación, porque la dominación no es solo sobre los demás, es sobre el medio ambiente, y también es una dominación sobre los animales. Por eso hay mucha tendencia, muchas feministas y muchas personas que traen estos temas que son vegetarianos, que son veganos, porque hablan que eso también se manifiesta en relaciones de poder hacia la naturaleza. Entonces yo creo que sí la hay, en lugares como Colombia, donde ha habido comunidades que están en contra del extractivismo. También hay una parte muy interesante que es la noción de desarrollo, y esta noción de desarrollo es una visión muy colonial, imperialista, traída de que es que el desarrollo es un iPhone.
y que entonces por eso hay que explotar las minas, hay que sacar el cobalto y las comunidades no importan y el agua pues hay que contaminarla y es el deterioro y la dominación para favorecer las ganancias de una empresa y para que esa empresa que cotiza en bolsa pueda subir su valoración. Entonces ahí están relacionados con un modelo económico capitalista, extractivo, y esa es una de las manifestaciones. También se manifiesta, por ejemplo, en la flexibilización laboral, ¿no? Ese cuento de que haya call centers de empresas de Estados Unidos en Colombia donde les pagan salarios miserables a las personas porque saben que se pueden ahorrar un montón de plata y para las personas en esos contextos son muy buenos salarios, ¿no? La flexibilidad, la movilidad del capital. Esto tiene todos los eufemismos del mundo para hacerlo sonar bonito y elegante. Con respecto al tema de agroecológico, yo no conozco experiencias que estén específicamente mirando el tema de masculinidades ahí. Ecofeminismo sí, hay mucha experiencia de ese tema, hay mucha experiencia que liga al cambio climático y cómo afecta a las mujeres, pero el tema del rol de los hombres todavía yo no lo he visto y no lo conozco. Entonces, creo que el ecofeminismo puede ser una forma que puede empezar a dar luces. La experiencia me ha dicho que muchas de esas herramientas que se utilizan para incentivar la participación política de las mujeres, para trabajar en cambios de comportamiento, para hablar con jóvenes en escuelas, para hacer campañas de redes sociales, las herramientas son muy similares. Es más entender el contexto otra vez, es lo que tú decías, Valeria, del análisis de contexto, es que la parte central tiene que ser un análisis de género y poder, porque eso te va a decir quién es quién tiene poder y por qué, y con base en eso tú puedes montar un andamiaje de cómo vas a intervenir. Y ahí puedes decir, bueno, si en esta comunidad los líderes que participan son los hombres porque las mujeres cuidan de los niños, entonces si yo quiero involucrar a las mujeres tengo que generar una posibilidad en la cual tengo guarderías, por ejemplo, para que cuiden los niños. O lo hago en horas en las cuales los hombres están trabajando. No sé, un tipo para pensar eso. Lo que dice la investigación también es que los hombres, y qué ridículo, ¿no? Que los hombres entienden que cosas como reciclar es femenino. Hay investigaciones en Estados Unidos, en Australia, en Colombia no sé si hay ese tipo de investigaciones, porque las mujeres se lavan más las manos que los hombres. Entonces, pero venga, ¿cómo construimos eso? ¿Por qué el reciclar, que es el generar sostenibilidad en el uso de los recursos en el medio ambiente, tiene que asociarse con la feminidad? Entonces puede haber algunos puntos de entrada interesantes. Yo me imagino que hay autores que están explorando eso, pero yo tengo un conocimiento limitado de quiénes podrían ser. Bueno, ya como para ir ya cerrando nuestra conversación, que ha estado muy interesante y han surgido preguntas también que hacen más rica la discusión y que nos hacen ir un poco más allá de lo que en principio nos convocaba. Nos pregunta Estefanía si conoces alguna experiencia comparada sobre lo que se ha denominado como masculinidades insurgentes, sobre todo en el contexto colombiano, ¿no? Sí. El tema de las masculinidades insurgentes, yo sé que OIM está trabajándole mucho al tema, sé que ONU Mujeres también ha hecho un trabajo muy interesante, entonces ahí le recomiendo a Javier Omar Ruiz, a Román, a Alexis Huertas, que son colombianos que le están trabajando muy duro al tema, cosas muy chéveres. Yo creo que hay análisis comparados o lugares donde se ha hecho comparaciones sobre la forma como las masculinidades se manifiestan. Uno que me viene a la memoria es Nicaragua, y después de que la revolución sandinista triunfa y cómo algunos elementos de la forma en que se entendía desde la teología de la liberación, la igualdad de las mujeres y los hombres dentro del movimiento armado, hace que haya un cambio en la forma en cómo eso se manifiesta. Eso fue en los 90, entonces me imagino que habrá mucha literatura al respecto ya analizando específicamente eso. Y el otro de los casos que he escuchado es el caso de las guerrillas en Nepal y la participación de las mujeres. Hay un caso que es fantástico para entender un poco las dinámicas de género dentro de la guerra, que es el caso de los kurdos. Para aquellas personas que tienen curiosidad de entender más, hay un episodio genial de Diana Uribe con un historiador colombiano que habla sobre el tema de la situación de los kurdos y el por qué las mujeres toman un papel protagónico en las armas y que son mujeres temidas como parte de una insurgencia. Entonces hay algunos ejemplos comparativos de la forma como las masculinidades en otros contextos de guerra han aplicado.
lo que yo diría con respecto al caso colombiano es que también hay que entender que la dinámica patriarcal dentro de la misma guerrilla pues se manifiesta, ¿no? Porque es que estamos dentro de este contexto. Entonces, los negociadores, el rol de las mujeres, hasta qué punto escalan o no, en la participación en la toma de decisiones y cómo esto empieza a construirse. Lo que ha hecho OIM es bien interesante. Yo creo que para aquellas personas que estén más interesadas en ver ese trabajo, OIM ha hecho un trabajo muy chévere en Colombia y los invitaré a que lo miren para ahondar más en eso. Muchas gracias, Sebastián. Esto es un mundo también muy amplio de información de distintas personas que han escrito al respecto, que están estudiando, que le están trabajando, que están como recogiendo información para poder también desde lo individual empezar este trabajo para que ya sea un efecto dominó y empiece a ser también un trabajo colectivo, como lo ha sido también la apuesta del feminismo, ¿no? O sea, todo también empieza acá y luego se vuelve una voz que suma muchas voces. Pues esto ya sería como todo por hoy. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber aceptado nuestra invitación a charlar un poco sobre esto de las masculinidades, qué era, qué tipos habían, por qué era relevante hablar de estas masculinidades y también sobre todo por qué era relevante abordar este tema en un contexto como el nuestro, que está tan marcado por la violencia desde todos esos pasos que hemos dado para constituirnos como un Estado-nación y que constantemente siempre está allí, hace parte de nuestra cultura. Entonces, pues, a todas, todos y todes, aún tenemos mucho por desaprender y aprender, que nos permita transformar y crear formas inclusivas e incluyentes para relacionarnos y construir un país que por muchos años, como ya lo decía, ha estado sumergido en la violencia constante. Entonces, pues, tenemos mucho que seguir haciendo y sobre todo más en este contexto en el que estamos tratando de construir país, y de construir país en medio de un proceso de posconflicto, pero aún en conflicto. Entonces, pues muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos estuvieron acompañando estas casi 2 horas mientras charlábamos entre todos y todas de alguna forma. Entonces, muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado este espacio. Muchas gracias, Valeria, muchas gracias a Forum Seed por la invitación, a Daniela y Carlos por todo el trabajo detrás del webinar para hacerlo posible y a todas las personas que se conectaron para hacer preguntas que exploran estos temas. Ya tienen información, conéctense conmigo, yo con el mayor de los gustos en lo que les pueda colaborar, orientar o direccionar, con mucho gusto. Y de nuevo, mil gracias. Muchas gracias. Y para recordarles a las personas que nos estuvieron viendo, el webinar va a quedar en el Facebook Live de Forum Seed y también próximamente estará en el canal de YouTube para que aquellas personas que no pudieron acompañarnos puedan ir a escucharlo y contactarse con Sebastián para hacerle más preguntas, resolver inquietudes o incluso comentarios sobre este tema que también es interesante de trabajar. Muchas gracias y hasta luego.